Buenas a todos, soy Pepe Yuyot, profesor de lenguaje de marcas del Instituto Cristóbal de Monroy de Alcalá de Guadaira. Y bueno, en este vídeo quería dar una pequeña introducción a la elaboración de los esquemas, ¿vale? Para definir un vocabulario en los distintos documentos XML que vayamos a desarrollar. Bien, en otras ocasiones hemos utilizado el lenguaje DTD, ¿vale? Que es un poco más simple que el esquema, en la cual tenía una serie de restricciones. Bueno, en primer lugar no está basado en XML, el esquema sí. Y bueno, los DTD pues tenían una serie de limitaciones, puesto que no podíamos definir tipos de datos, etcétera, ¿vale? Entonces con esquema esas restricciones pues las vamos a ampliar bastante. O sea, vamos a tener una gran cantidad de tipología de datos y vamos a poder definir un poco con más detalle y ser más restrictivos a la hora de elaborar nuestro vocabulario. Bien, para elaborar un esquema, bueno, yo voy a utilizar el entorno de desarrollo de NetBeans, que es el que estaba utilizando anteriormente. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de un XML que hemos hecho anteriormente y aquí tenemos un documento, un DTD definido. En este caso lo que vamos a hacer es definir un esquema, que es otro estándar basado en XML. Bien, comentar antes de comenzar. Vamos a crear, ¿vale? Tengo aquí una carpetilla con mi proyecto vacío, ¿vale? De tipo HTML, y voy a crear un nuevo documento XML, ¿vale? Vamos a ponerle ejemplo 1. Y bueno, si tuviéramos podemos crear un documento bien formado sin tener ningún tipo de asociación. Podemos crear, si tuviéramos un DTD ya creado, crear un documento que cumpla ese DTD, y si tuviéramos un esquema creado, que lo haremos después a continuación, pues señalaríamos esta opción. Ahora mismo no tenemos nada. Tenemos un documento vacío que lo voy a llamar ejemplo 1. Bien, y por otro lado voy a crear aquí también un esquema, ¿vale? Si no lo encontráis aquí, en Other, vais a tener aquí en XML, tenéis lo que es un esquema vacío completamente. Y le vamos a poner ejemplo 1. Bien, si os fijáis, el esquema por defecto cuando lo creamos nos crea un espacio de nombre. Veis que aparece aquí el prefijo, ¿vale? Ese espacio de nombre es obligatorio para indicar que es un esquema que sea, bueno, aquí tenéis la URL. Por defecto en NetBeans y muchos de los editores te lo crea automáticamente. Bueno, voy a grabarlo. Bien, ahora para vincular nuestro documento XML para que te pille este esquema, al igual que lo hacíamos antes con los DTD, que lo hacíamos así, pues básicamente, bueno, aquí tengo un enunciado con los ejercicios que íbamos a hacer, ¿vale? Aquí los he incluido. Básicamente lo que tenemos que hacer es incluir un espacio de nombre e indicar, vamos a ponerlo aquí, e indicar que este documento, eso lo hacemos en el elemento raíz, ¿vale? Está utilizando el esquema que le indicamos aquí a continuación. Utilizamos este espacio de nombre y aquí le indicamos, aquí las comillas se me han pegado mal, le indicamos cuál es el archivo que va a contener nuestro esquema, ¿vale? En este caso yo lo he llamado ejemplo 1xsd. Lo guardamos y entonces ya automáticamente cada vez que yo ponga aquí una estructura XML, pues me lo va a validar en función del vocabulario que yo haya definido en nuestro esquema, ¿vale? Que ahora mismo está completamente vacío, ¿vale? Si yo aquí le doy, os recuerdo que esto era para comprobar que está bien formado, que lo está, y aquí para comprobar que es válido, y bueno, y me da un error porque no se ha declarado el elemento root, que es el elemento raíz. Deberíamos de declararlo aquí, ¿vale? Esa sería la primera parte a la hora de elaborar el esquema, cómo generar el archivo donde vamos a incluir el vocabulario, y otro cómo vincularlo para que nuestro documento en XML compruebe que el vocabulario que incluyamos está acorde al esquema que definamos, ¿vale? Bien, eso sería la primera parte del ejemplo que iba a poner aquí. De esta manera automáticamente esto es, bueno, es difícil de recordar, pero normalmente los editores pues te lo generan automáticamente. Bueno, voy a empezar a hacer el ejercicio 1, que vamos, esto es lo más básico para poder empezar a trabajar con lo que son los esquemas, definir vocabulario. Y aquí tenemos que tener claro qué diferencia hay entre los elementos simples y compuestos, ¿vale? Mira, si nosotros cogemos cualquier XML ya que esté construido, un elemento simple, bueno, perdón, vamos a empezar al revés. Un elemento compuesto es aquel que contiene o bien a otros elementos o bien contiene algún atributo y demás. Por ejemplo, el elemento padre es un elemento compuesto porque contiene a otros elementos.
El elemento hijo también es compuesto, ¿vale? Si tuviéramos aquí un atributo, por ejemplo, no sé, sexo igual a h, nombre sería también un elemento compuesto, puesto que contiene atributos, ¿vale? Es decir, un elemento que contenga otros elementos compuestos y un elemento que contenga atributos también es compuesto. El resto de los elementos pues son elementos simples. Por ejemplo, apellido es elemento simple, el DNI es elemento simple, ¿vale? Etcétera. Es decir, hay que distinguirlo puesto que a la hora de definir el vocabulario pues necesitamos distinguir si es un elemento simple o es un elemento compuesto, ¿vale? Entonces, vamos en un principio a ver cómo se definen los elementos simples y una vez que conozcamos su sintaxis, su forma de construirlo, pues vamos a elaborar ya los elementos compuestos. Entonces, al principio, para poder comprobar que cumple el vocabulario con elementos simples es un poco raro, diferente, pero bueno, vamos a ir definiéndolo. Entonces, para definir un elemento simple, bueno, aquí como está basado en XML, vamos a poner alguna serie de comentarios, por ejemplo, elementos simples, y vamos a comentarlo, ¿vale? Los comentarios son como en todos los lenguajes de marca. Para definir un elemento simple, utilizamos el espacio de nombre que hemos dicho anteriormente de los esquemas y vamos a poner element, ¿vale? Le vamos a poner el nombre del elemento que queremos definir y después le vamos a indicar qué tipo es, ¿vale? Tiene que cumplir las reglas del XML, si no, no nos va a dar, no lo vamos a poder validar ni que esté bien formado. Vamos a poner un elemento, por ejemplo, llamado, si sigo las instrucciones que he puesto aquí, vamos a crear una serie de elementos simples. El primero lo voy a llamar nombre que sea de tipo texto. Pues entonces vamos a llamar a este elemento nombre y que va a ser de tipo texto. Aquí la tipología, hay un montón de tipos que lo tenéis ahí, lo podéis buscar por internet, ¿vale? Hay de tipo texto, de tipo fecha, tipo numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy parecido a lo que hacemos en base de datos, en MySQL o otro lenguaje, que tenemos una tipología de datos bastante amplia, o como por ejemplo en cualquier lenguaje de programación. Vale, ya hemos definido un elemento simple que es nombre. Vamos a guardarlo y voy a comprobar, voy a generar un XML que contenga un elemento simple, ¿vale? Entonces, el elemento ahora mismo no está, root no está definido, pero sí he definido el elemento nombre, ¿vale? Elemento nombre. Vamos a tener que ponerlo así, puesto que este salto, este espacio, es un elemento que tiene, es un elemento raíz, perdón, es el elemento raíz nombre, que no vamos a ponerle aquí un texto cualquiera. Si yo lo intento comprobar que está bien formado, y lo está porque cumple la regla del XML, y si le doy a ver que es válido, pues, a ver, vale, me ha dicho que no ha encontrado la definición, y es que aquí lo he llamado ejercicio 1, sin embargo aquí lo he llamado ejemplo 1. Por lo tanto, voy a cambiarle como ejemplo 1, y ahora sí lo debería de encontrar, ¿vale? Me dice que no... Ay, corcho, me he confundido. Hace tiempo que no lo utilizo, no es de tipo texto. Es de tipo string, ¿vale? Ahora sí. Hace ya un año que no toco el XML y entonces no me acordaba. ¿Vale? Ahora sí está validado, ¿eh? Fijaros que cualquier error que nosotros cometamos, como por ejemplo lo que he hecho yo anteriormente, que está mal, ¿vale? Aquí a la hora de validarlo, me lo da correctamente, puesto que está cumpliendo bien la sintaxis. Sin embargo, cuando yo lo hago aquí, me está diciendo que me está dando un error, que no puede resolver este tipo de datos, ¿eh? Entonces el nivel de detalle del error pues es bastante amplio. String, ¿vale? Ahora vamos a ver los distintos tipos de datos que hay y así también los recuerdo yo, ¿vale? Ahora mismo es un documento válido, está cumpliendo la sintaxis. Si yo utilizara otra etiqueta aquí como elemento raíz, me daría un error, puesto que no estaría definida. Fijaros que me dice que el nombre no se ha encontrado en la definición en nuestro vocabulario, ¿vale? Por lo tanto, vemos que está funcionando correctamente. Aquí voy a hacer ahora otro tipo de datos de tipo fecha, que sea fecha de nacimiento, que sea de tipo fecha. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a definir aquí otro elemento simple, fecha de nacimiento, que sea de tipo, vamos a poner los tipos así más conocidos, XS, date, ¿vale? Esta va a ser de tipo fecha. Vamos a cambiar ahora para comprobar que es correcto. Vamos a comprobar aquí, vamos a poner fecha de nacimiento.
Lo validamos, me dice que no existe y es porque la he definido con otro nombre. Vamos a ponerlo mejor todo en minúscula y así utilizamos siempre la misma nomenclatura. ¿Vale? La guardamos bien y ahora comprobamos que está bien formado. ¿Qué ocurre? Que fijaros que ya nos está indicando de que está intentando validar de que esto sea una fecha y no lo es. Entonces, si yo intento poner una fecha correcta, pues ahora sí me lo da, sí me da la validación correcta. El formato de las fechas en XML va primero los años, el mes y el día. Si intento poner, por ejemplo, el 30 de febrero, pues me dice que no es una fecha correcta. ¿Vale? O sea que lo estamos haciendo correctamente. Vamos a poner otro tipo de datos diferente. Vamos a poner un tipo de datos entero. ¿Vale? Vamos a copiar esto para que veáis los tipos de datos más conocidos. Vamos a poner, por ejemplo, un identificador de jugador que va a ser de tipo entero, integer. Acordaros siempre del prefijo en el tipo de datos. Bien, pues vamos a comprobarlo también aquí, y de jugador. Si yo lo intento validar, pues de nuevo me va a dar un error, puesto que no es de tipo entero. ¿Vale? Si le quitamos aquí un valor, pues ahora sí lo es de tipo entero. ¿Vale? Tenemos esa tipología. Por ejemplo, podríamos poner también un campo de tipo booleano, que sí o no, verdadero o falso. Por ejemplo, podemos poner repetidor de tipo booleano. Eso. Entonces, si ponemos aquí repetidor y validamos, me da un error porque tiene que valer o verdadero o falso. Vamos a poner esto un poco más grande, a ver. Vamos a ponerle 1. Me lo da por correcto, el 1 es lo mismo que true, no sé si true, aquí ya me pierdo. No me lo da por correcto, o sea, solamente 0 o 1. Y 0 es para falso. ¿Vale? Si intento poner otro tipo de valor, pues no me lo da correcto. Bueno, aquí también podríamos haber puesto una condición, un atributo adicional que es fixed, fijo, y le vamos a poner que sí. Le vamos a poner que es verdadero. Bueno, true, entonces, ¿qué significa eso? Que por defecto, si aparece este elemento, pues tiene que tener un valor fijo verdadero, 1. Fijaros que si yo aquí, por ejemplo, lo valido, me lo da por correcto, sin embargo, si ahora le ponemos un 0, pues me dice que no es válido. Creo que el true era en minúscula, como esto es sensible, y si te lo da por correcto. Si ponemos false, antes lo había puesto en mayúscula, te lo da por incorrecto. ¿Vale? Entonces, si ponemos el valor fijo, siempre tiene que valer el valor que digamos. Es para que veáis un ejemplo. Más cosas. Mira, aquí tengo yo en esta página algunos ejemplos de los distintos tipos de datos que podemos utilizar. Hemos visto ya de tipo string, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Hemos visto de tipo booleano, ¿vale? 1 o 0. Aquí tenéis de tipo entero, pero existe una tipología muchísimo más amplia. Por ejemplo, positive integer, que son los enteros, pero del 0 hacia adelante. Negativo, desde el menos infinito al 0. Decimal, ¿vale? Que admite coma flotante, por ejemplo 897. Datetime, para almacenar la hora en formato estándar este. El día, mes, año, hora, minuto, segundo. La duración, que es un periodo de tiempo, ¿vale? Aquí tenéis eso, formato específico. Tiempo, hora, el año del... el mes de un año en este formato, etcétera, ¿no? El año, etcétera, etcétera. Tenéis un montón de tipos de elementos diferentes, tipos de datos diferentes. Bien, ahora lo que vamos a ver, ahora lo que vamos a ver es lo mismo que hemos utilizado los elementos simples, pero que a esos tipos de elementos simples vamos a poder aplicarle unas restricciones. Por ejemplo, fijar la longitud de un nombre o ponerle un rango a la fecha a una fecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese tipo de restricciones lo que vamos a hacer es partir de un elemento simple y aplicarle una serie de condiciones, ¿vale? Eso es lo que se llaman facetas. Entonces, tenemos aquí una serie de facetas, ¿vale? Una nomenclatura, podemos poner la máxima longitud, el número de dígitos, etcétera. Voy a hacer algunos ejemplos para que se vean. Bien, lo primero que voy a hacer es
poner un elemento simple de tipo teléfono que solamente admita 9 dígitos, ¿vale? Podríamos ponerlo de tipo entero, pero el tipo entero tiene un rango de números y lo suyo es tratarlo como una cadena de caracteres e indicarle que tenga esos caracteres sean 9 dígitos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Nos venimos aquí y vamos a declarar tipo simple con restricciones, vamos a poner aquí facetas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un tipo simple. ¿Cómo lo declararíamos? Le pondríamos XS. Esto tengo que acordarme porque hace ya, desde el año pasado, no lo uso. Name. Vamos a poner teléfono. Y vamos a ponerle el tipo. Aquí lo pondríamos de esta manera. XS o entero, string o positivo entero, como queramos. Pero aquí no nos va a dar la opción de que limitemos una longitud. Entonces, ¿cómo se hace una... ¿Cómo se limita... ¿Cómo se pone una restricción a una faceta? Pues mirad, esto que estamos haciendo nosotros aquí es lo mismo que si yo lo hiciera de esta manera. El abrir y cerrar el elemento es similar a lo que yo he hecho anteriormente. Entonces, dentro de este elemento es donde a mí me va a permitir aplicar una restricción. La forma de hacerla siempre es similar. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un elemento, no le voy a definir todavía el tipo, así que lo voy a quitar. Y vamos a decir que este elemento es un elemento simple. Eso es. Y este elemento simple es un poquito confuso, ¿no?, a la hora de hacerlo la primera vez, pero después vais a ver que son todos, o sea, que todos son similares. Es un elemento que lo definimos de tipo simple y ahora vamos a aplicar a ese elemento simple una restricción. Y esa restricción vamos a partir de un tipo base. ¿Vale? Si dejamos esto tal cual, esto de teléfono, lo que hemos hecho aquí equivaldría a hacer esta definición. O sea, si yo aquí en vez de poner teléfono pongo nombre, esta definición del elemento simple equivaldría a esta. Es decir, es un elemento que lo declaramos de tipo simple y tenemos un tipo base que es de string, ¿vale? Entonces, si quisiéramos aplicar algún tipo de restricción, una longitud, un patrón o lo que sea, pues lo haremos dentro de este elemento, ¿vale? Esta sería la forma de definir una restricción, ¿vale? Y también sería una forma de definir un elemento simple. Lo que pasa es que esta es más corta y es más sencilla. Bien, una vez que tengo esa restricción, aquí le voy a indicar la restricción en concreto. En este caso, yo lo que voy a utilizar es un patrón, ¿vale? El patrón, aquí tenéis un ejemplo. El patrón, el pattern, a ver dónde lo tengo por aquí. El patrón es para hacer, es como si fuera eso, una máscara, por alguna manera, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que, por ejemplo, el teléfono, vamos a poner el elemento patrón, XS pattern, y en el value vamos a poner ese tipo de máscara que vamos a intentar cumplir, ¿vale? Cuando yo quiero que ponga un carácter, por ejemplo, lo ponemos entre llaves. Aquí le podemos poner que sea un carácter comprendido entre la A y la Z. Si nosotros ponemos esto, aunque ponga teléfono, pero lo voy a poner como A a la Z. Si lo intento comprobar a ver qué es lo que me está haciendo realmente esto, vamos a poner aquí el elemento raíz teléfono. Y vamos a poner aquí teléfono. Si yo lo intento validar, me da un error porque el 1 no es la faceta, no está cumpliendo esa máscara correspondiente a lo que nosotros hemos definido. Fijaros que si ponemos un número entre una letra entre la A y la Z, pues ahora sí me lo va a dar por correcto. Si ponemos aquí una A, ¿vale?, me lo da por correcto. Sin embargo, si le digo que va desde la A hasta la E, lo guardo y ahora aquí le pongo, por ejemplo, la S, pues me da un error porque no está cumpliendo esta faceta, ¿vale? Bien, esto es para un carácter. Fijaros que si yo pongo AA, tampoco me lo valida, ¿vale?, porque solamente me permite un carácter. Entonces, yo aquí podría poner perfectamente, pues en vez de letras puedo poner un número del 0 al 9. Por ejemplo. También podría haber puesto, si no le pongo un guión, el guión es un rango. Yo puedo poner, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo así y lo siguiente lo hacemos. Esto sería un número del 0 al 9. Aunque sea de tipo string, pues estamos indicando que la faceta esta debe de contener un número del 0 al 9. Por ejemplo, el 7. Bueno, pues si ponemos esto, pues un número de teléfono tiene 9 dígitos. Lo ponemos 9 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues ya tendríamos puesto la máscara o la faceta correspondiente a un número de teléfono. No es la forma más correcta. Ahora vamos a ver otra.
Entonces, si yo pongo aquí un teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues me lo da por correcto, ¿vale? Realmente no es un número entero, es un string que cumple que cada uno de los caracteres es un dígito, del 0 al 9. Esto podríamos haberlo puesto de la siguiente manera, mucho mejor. Vamos a copiarlo. Y podría haber dicho, vamos a comentar que este patrón, el 0 al 9, lo vamos a repetir. Vamos a ponerlo así. Corcho, que no lo veo. Vamos a repetirlo pues 9 veces. ¿Vale? Este dígito, este patrón, se va a repetir 9 veces. Y esto sería equivalente. ¿Vale? Fijaros que me lo sigue validando. Si meto un número más, me da un error porque no está cumpliendo esta faceta. ¿Vale? Sería otra forma de hacerlo. Y también existiría otra, por ejemplo. Hay muchas, ¿no? Eso, viendo las expresiones regulares, pues en vez de poner podríamos haber puesto /d, que eso hace referencia a un dígito. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que este dígito se tiene que repetir 9 veces. ¿Vale? Un dígito y una cardinalidad de 9. Entonces, si lo validamos, pues también me lo da correcto. Si le quitamos 1, me dice que no, ¿vale? Que no lo está cumpliendo. Bien, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tenéis algunas de las cardinalidades, perdón, de las notaciones que podríamos utilizar, ¿vale? Bien, no están todas, pero bueno, buscando por internet pues hay muchas. Cuidado que la sensibilidad mayúscula y minúscula es importante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un entero positivo comprendido entre dos números. Por ejemplo, vamos a definir el elemento simple edad permitida y vamos a permitir únicamente entre el 18 y 35 años. Bien, pues lo hacemos exactamente igual. Ponemos aquí, definimos un elemento simple, xs element name edad permitida. Le podemos haber puesto un tipo, por ejemplo, tipo simple, positive integer, y esto me va a permitir meter un número positivo. Por ejemplo, si le ponemos aquí edad permitida, este número me lo va a dar por correcto porque es positivo. Si le ponemos, por ejemplo, una edad de -5, -4, pues no. Y si incluso le ponemos un 0, pues tampoco me lo va a validar porque el 0 no es un valor positivo. Esto sería una forma, pero si yo quiero restringirlo entre 18 y 36 años, pues la forma de hacerlo es similar a lo que tenemos aquí. Quitamos esto, cerramos y le decimos, partimos de un elemento simple, simple type, hacemos una restricción de un tipo simple y aquí me dan las distintas posibilidades. Ahí, de tipo, fíjate que tengo aquí esto ahora, una restricción en base a un tipo. Puedo partir de un positivo integer o puedo partir de un número positivo, como queramos. Imagínate que queremos partir de este número, del tipo base, y ahora le aplicamos ya la restricción, ¿vale? El patrón. Ya hemos visto cómo funciona un patrón, que también lo podríamos haber utilizado de esta manera, pero lo voy a hacer de otra manera. Lo vamos a poner con el mínimo inclusive, eso es value, por ejemplo 18, y le vamos a poner otra faceta más. Le vamos a poner también el máximo, para que veáis los diferentes máximos. En vez de inclusive vamos a ponerle exclusive, para que, por ejemplo, el 36 no entre, lo excluye al 36, es decir, como es positivo, pues va a ser hasta el 35. Si queréis le ponemos, para que veáis, podemos haber puesto mínimo incluido, máximo incluido, mínimo inclusive, mínimo exclusive, máximo inclusive, máximo exclusive, las distintas posibilidades. Aquí estamos barajando una posibilidad que esté comprendido entre el 18 incluido hasta el 36 no incluido, es decir, del 18 al 35, para que veáis un ejemplo. ¿Vale? Lo guardo, voy validando de que es correcto. Y ahora aquí vamos a ponerle aquí un valor. Este ahora mismo me lo da por mal. Si le pongo el 18 me lo da por correcto porque lo incluye. Si le pongo el 37 no me lo incluye, ¿vale? Porque solamente
sería hasta, hemos dicho, hasta el 35, porque el 36 no lo pilla. ¿Vale? Y el 35 en este caso sí. ¿Vale? Pues esto es otro ejemplo de una faceta que nosotros podemos poner a un tipo de dato simple. Vamos con algunas más. ¿Vale? Por ejemplo, número decimal con total de dígitos y un número de valores decimales. Vamos a poner aquí número científico. Y para andar un poco más rápido, vamos a poner aquí, vamos a copiar esto. Vamos a poner aquí otro tipo de datos, número científico, voy a evitar la tilde, que va a ser un número de tipo, vamos a partir de un campo de coma flotante o decimal, como queráis. Tipo decimal. Y vamos a poner las siguientes restricciones. Vamos a poner total digit. El número total de dígitos valen. Vamos a ponerle 5. Y vamos a poner aquí la faceta de fraction. El número de dígitos decimales le vamos a poner 2. Entonces vamos a comprobar. Esto está bien. Vamos a comprobar aquí para el elemento número científico. Este me lo da por correcto porque tiene solamente 2 dígitos. Vamos a ponerle 5 dígitos. Me lo da por correcto, pero sin embargo si le pongo un decimal no me está cumpliendo porque tiene 6 dígitos. Vamos a quitarle uno aquí. Si me lo da por correcto, vamos a ponerle 2 dígitos ahora. Vamos a correrle la coma en lugar. También me lo da por correcto. Sin embargo, si le ponemos un dígito más ya no vale. Es decir, que el total digit me da el número total de dígitos. Y el fraction digit, el número máximo de dígitos fraccionarios. ¿Vale? Fijaros que si le ponemos la coma aquí, no lo admite. ¿Vale? Podemos jugar con más de una faceta. Es decir, podemos poner esto y además ponerle que el máximo sea el valor máximo sea 100, etcétera, etcétera. Es decir, podemos meter más de una restricción a un tipo de dato simple. Aquí tenemos otro, una enumeración de valores posibles, por ejemplo el color. Mira, lo que voy a hacer es copiarlo un poco más. Bueno, vamos a hacerlo, venga. No puedo le doy para adelante al vídeo y ya está. Vamos a poner uno de tipo, una numeración. Vamos a poner aquí, igual que hacemos en base de datos, poner un tipo enum. Vamos a poner el color que sea de tipo string. Y le vamos a poner aquí, lo podemos poner con un patrón, pero vamos a ponerle de tipo una numeración y vamos a poner los distintos valores. Por ejemplo, rojo. Vamos a copiar el rojo, amarillo y verde. Estamos dando los distintos valores que puede tomar en lo que es el elemento color, ¿vale? Es una numeración. Entonces podemos poner aquí color. Si metemos cualquiera no me lo da por válido. Te dice que tiene que ser uno de estos tres. Luego si ponemos aquí rojo lo va a admitir, etcétera, ¿vale? Rojo, amarillo y verde. Esa sería una forma de aplicar una restricción. También esto lo podríamos haber hecho con un patrón. Es decir, podríamos haber utilizado el elemento que hemos hecho anteriormente, pattern, y como valor pues le podemos poner rojo o, ¿vale? La barra vertical para indicar que es un O, rojo, o amarillo o verde. Y esto sería otra forma distinta de, en lugar de poner una numeración, pues poner varios valores. Lo validamos que es correcto y aquí también lo podemos validar. Si ponemos otro que no sea rojo, ¿vale? Pues no es un valor comprendido entre estos tres. Bien, pues ya hemos puesto otras restricciones. ¿Qué más? Vamos a poner ahora también, ya para ver todas las distintas que podemos hacer, pues vamos a poner aquí una limitación de una cadena, ¿vale? Para que tenga obligatoriamente el país, el código de un país, pues que sea de longitud 2. Entonces vamos a crearlo también de tipo texto. Vamos a poner país, no le pongo la tilde, que sea de tipo string, y vamos a ponerle aquí el elemento. Ay, que con esto lo he comentado.
fuera. La restricción XS length, a ver cómo era. Tenemos la longitud exacta, ¿ves? Queremos que tenga una longitud 2. Incluso le podía haber puesto, vamos a quitar esta ahora mismo. Entonces vamos a comprobar que país solo admite una longitud máxima de 2. O sea, una longitud exacta de 2. Este tiene una longitud de 6. Pues no es una faceta válida. Vamos a ponerle 2. Por ejemplo, ES de España. Y ahora sí es correcto. ¿Vale? Cuidado que aquí mayúscula, minúscula. Pues si yo quisiera que fueran 2 letras y que fuera en mayúscula, también podía haber hecho esto, por ejemplo. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Pues poner aquí en el patrón que sea lo que hemos hecho anteriormente. Tenga un valor de 2 y que nuestra faceta sea una letra en mayúscula de la A a la Z. Perdón, así, 2 veces. De esa manera, a la hora de validarlo, esto sería incorrecto y sería correcto si pusiéramos aquí esto, ¿vale? O sea que podemos mezclar facetas. Vamos a poner ya las últimas y yo creo que este vídeo lo voy a parar ya y después hago uno con los elementos complejos. Bien, limitación de longitud de una cadena 2. Vamos a poner, perdón, limitación de una cadena, un mínimo y un máximo. Por ejemplo, vamos a poner el código de alumno y vamos a limitar la cadena a, por ejemplo, como un valor comprendido entre el 5 y el 10. Bueno, pues nos venimos aquí y vamos a copiar esto. Vamos a poner código alumno, que sea un tipo string, y vamos a poner aquí la mínima longitud que tenga 5 y vamos a poner ahora la máxima longitud, más longitud, y le vamos a poner 10. Es un número comprendido entre 5 y 10, ambos incluidos. Ahí está. Entonces vamos a comprobarlo, ¿vale? Esto está bien formado, es válido, cumple la regla del esquema y vamos a poner aquí código de alumno. Esto me lo da incorrecto porque tiene una longitud 2, entonces vamos a ponerle aquí mínimo una longitud 5 que se lo traga. Y si hacemos así, nos hemos colado, tiene 15, luego tiene que ser 10. Vamos a quitarle unos pocos. Y ahora tengo 12, le tengo que borrar 2. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora sí es válido. Bueno, y ya está. Para terminar, hemos visto ya, bueno, hemos visto los elementos simples, que recordamos que son elementos que solamente contienen texto. Aquí también podemos ver cómo declarar un elemento vacío. El elemento vacío podríamos poner un tipo simple que tenga una longitud de 0. Por ejemplo, como hemos hecho nosotros aquí. Si le ponemos una longitud de 0, pues estaríamos declarando un elemento vacío. Es una opción. Ya veremos que hay otra. Los elementos vacíos podemos declararlos como tipos compuestos, pero ya lo vemos en el siguiente vídeo. Ahora lo que voy a hacer aquí es declarar un tipo de dato. Simple, pero definido por el usuario, creado por mí. Esto se utiliza normalmente para reutilizarlo. Por ejemplo, imaginaros que yo, a ver qué te digo yo. Vamos a copiarnos esto. Yo voy a definir un tipo simple. Aquí lo que he definido son elementos, pero yo puedo definir un tipo. Al igual que están definidos el tipo string, el tipo entero, el tipo decimal, yo puedo inventarme un nuevo tipo de datos para después utilizarlo. ¿Vale? Entonces, eso lo haríamos al igual que hemos hecho nosotros, crear los elementos simples. Yo puedo definir un elemento simple y le voy a poner un nombre a ese elemento simple. Le voy a poner el nombre que a mí me dé la gana. Por ejemplo, le voy a llamar texto 20 para indicar que es un texto que tiene una máxima longitud de 20. Y le vamos a quitar esta faceta. Es decir, he definido un nuevo tipo de datos, el que yo me he inventado, llamado texto 20, ¿vale? Que es un tipo string con una longitud máxima de 20. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues si es un tipo de dato que se va a reutilizar mucho en nuestro documento, pues yo voy a poder declarar elementos simples. Por ejemplo, yo que sé, ¿qué te digo yo? Profesor, profesión. Imagínate que es un campo en el cual el tipo de dato que yo voy a poner, pues en vez de poner el tipo, como yo lo haría normalmente, XS string,
Si no quisiera poner ninguna restricción, ¿vale? Es un tipo, profesión ahora mismo, ¿qué ha pasado? Profesión es un tipo de dato string, pero si yo quiero que sea un string con longitud 20, podría definirla así con sus facetas, pero como es un tipo de dato que yo voy a reutilizar, pues en vez de string le ponemos aquí texto 20. Entonces ya estoy indicando que profesión tiene una longitud máxima de 20, ¿vale? Es este tipo de datos. Al igual puedo definir otros tantos. Por ejemplo, para reutilizarlo, vamos a poner, imagínate, profesión, lugar, población, etcétera, ¿vale? Todos son de texto de longitud 20. Aquí no se le pone el prefijo porque es un tipo que yo he creado. De esa manera lo guardo, valido, y ahora voy a poner, por ejemplo, lugar. Me lo da como válido, pero si meto aquí una cadena más grande de 20, vamos a ver, me dice que ya tiene una longitud 26 y no es válido. Es decir, que me está aplicando esta restricción, o sea, me está poniendo el nuevo tipo de datos que yo he creado, ¿vale? Bueno, pues con esto voy a parar y en el siguiente vídeo voy a explicar o tratar de explicar cómo se declaran lo que son los elementos complejos, ¿vale? Venga, un saludo a todos y espero que os sirva.